¿Alguna vez has sentido un dolor tan grande que las lágrimas no dejan de caer? ¿Has llegado a la noche con la esperanza de descanso, solo para encontrarte con el peso de la angustia sobre tu alma? El rey David sintió esto. Su cuerpo temblaba, su espíritu estaba al borde del colapso. Y entonces hizo lo único que podía hacer. Clamó a Dios con todas sus fuerzas. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. David estaba en un estado de angustia profunda. Podría estar enfermo, perseguido o atravesando un juicio divino. Es uno de los 7 salmos penitenciales, usados históricamente por la Iglesia para el arrepentimiento y la súplica. ¿Por qué David se siente así? Exploremos los posibles motivos. Un pecado cometido y el sentimiento de castigo. ¿O sería una enfermedad física y emocional? ¿O tal vez ataques de enemigos que buscan su destrucción? Ahora, cierra los ojos por un momento. Imagina que estás solo en tu habitación, en plena madrugada. El silencio pesa. Tus pensamientos se vuelven cada vez más oscuros. No puedes dormir. Has tratado de ser fuerte, pero el cansancio ha ganado la batalla. Tu cuerpo está agotado. Tu mente está al límite. Tu alma clama en el vacío. Pero sientes que Dios está callado. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que Dios no te responde? ¿Has llorado en la oscuridad sin encontrar consuelo? Si tu respuesta es sí, entonces el Salmo 6 es para ti. Porque David también pasó por eso. Y hoy descubriremos cómo este antiguo clamor sigue siendo una llave para abrir la paz en nuestra vida. Cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, David comienza el Salmo suplicando a Dios que no lo reprenda con ira. Siente que está sufriendo, pero no sabe si es por alguna falta que cometió. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que las pruebas en tu vida son un castigo? A veces cuando las cosas van mal, perdemos un trabajo, recibimos una mala noticia médica, nos traiciona alguien en quien confiábamos, y nos preguntamos, Señor, ¿qué hice para merecer esto? Lección 1. Dios no castiga sin propósito. A veces Dios permite el dolor para despertarnos, para enseñarnos, para hacernos más fuertes, no porque nos odie, sino porque nos ama. Cuando la enfermedad nos debilita, David dice, «Ten misericordia de mí porque estoy enfermo, mis huesos se estremecen». Esto nos recuerda que el sufrimiento no es solo emocional, sino también físico. ¿Has pasado por una enfermedad que te debilitó? ¿Has sentido que tu cuerpo ya no responde como antes? La enfermedad puede hacer que incluso los más fuertes se sientan frágiles. David lo sabía. Y en esos momentos, él clamó a Dios. Lección 2. Dios sigue siendo nuestro sanador. Él tiene el poder de restaurarnos. Aun si la sanidad no llega de inmediato, Él nos da fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántos milagros hemos visto en la historia de personas que fueron sanadas por fe? Cuando la ansiedad nos consume, ¿cuántas veces nos hemos sentido como David cuando dice, «Mi alma está turbada»? ¿Hasta cuándo, Señor? Las noches de insomnio, los pensamientos que no se detienen, las preocupaciones que se multiplican, ansiedad, depresión, desesperanza. David sabía lo que era sentir que el alma se le desgarraba. Pero a pesar del miedo, él clama a Dios. Lección 3. Dios escucha incluso cuando parece callado. A veces la respuesta no llega de inmediato. A veces Dios permite el silencio para que nuestra fe crezca. Pero aquí está la clave. Dios no ignora el llanto de sus hijos.
Si clamamos a Él tarde o temprano responderá. Cuando las lágrimas son nuestra compañía. David dice que inunda su cama con lágrimas. Dice que está desgastado de tanto llorar. ¿Alguna vez has sentido que ya no tienes fuerzas para seguir? A veces, lloramos por un amor perdido. Lloramos por un sueño que se derrumba. Lloramos porque sentimos que todo ha salido mal. Pero mira lo que sucede después en el Salmo. David pasa de la desesperación a la confianza. Pasa de la tristeza a la fe. Lección 4. Las lágrimas no son el final. La tristeza puede durar una noche, pero la alegría vendrá en la mañana. A veces creemos que no hay salida, pero Dios ya tiene el camino preparado. Si hoy estás llorando, recuerda, tu historia aún no termina. Cuando Dios no responde, aquí ocurre el gran giro en el Salmo 6. David declara con confianza, Jehová ha oído mi ruego, Jehová ha recibido mi oración. Algo cambia. El problema no ha desaparecido, pero la certeza de que Dios está con él le da fuerzas. Lección 5. Cuando confiamos en Dios todo cambia. Quizá la respuesta no llegue hoy, quizá no llegue mañana, pero llegará. David comenzó el Salmo en angustia, pero lo terminó con fe. Tú puedes hacer lo mismo, si sientes que Dios está lejos, si sientes que el dolor es demasiado. Clama a Él, porque Él escucha. Piensa en tu vida ahora mismo. ¿Qué parte del Salmo 6 se parece a tu situación? Si te sientes abandonado, recuerda que Dios sigue presente. Si estás enfermo, confía en que Dios puede sanarte. Si la ansiedad te consume, descansa en su paz. Si tus lágrimas parecen interminables, recuerda que la alegría vendrá. Dios no ha cambiado. El mismo Dios que escuchó a David, te escucha a ti hoy. Y lo mejor está por venir. Si esta palabra habló a tu vida, deja un comentario y dime qué parte te impactó más. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más contenido que edifica el alma.